Las petroleras encontraron un aliado inesperado en el expresidente César Gaviria, pero él a su vez encontró en su partido una resistencia a que los congresistas se les pida defender los intereses personales del jefe liberal. Enrique Tapias. Mónica, ellos no conocen los negocios petroleros de Gaviria en el país, sino en el exterior, los que fueron expuestos por la investigación de Panama Papers, que muestra su participación mayoritaria en una empresa transportadora de gas en el vecino Perú. Luego de que el expresidente César Gaviria publicara este documento de 11 puntos sobre sus reparos a la reforma tributaria que cursa en el Congreso y su desacuerdo con la no deducibilidad de las regalías al sector de hidrocarburos, miembros del Partido Liberal se mostraron en desacuerdo con el pronunciamiento del exmandatario. Lo que pagan de regalías lo terminamos cubriendo en nosotros con el presupuesto de lo que tienen que pagar ellos. Eso es algo injusto y esa no debe ser una lucha del Partido Liberal, y en eso no vamos a tener acuerdo seguramente, así lo quiera el presidente Gaviria o lo quieran algunos de los empresarios de este país. El representante a la Cámara, Juan Carlos Lozada, señaló que aunque hay puntos de la reforma que se deben revisar, como el caso del gravamen a las pensiones, las diferencias con el gobierno en la reforma se deben discutir entre la bancada antes de que se haga algún pronunciamiento, algo que no se dio y generó malestar entre los congresistas del Partido Liberal. Yo discrepo profundamente con el presidente Gaviria en ese tema y espero que no esté promoviendo, si se quiere, los votos negativos del partido por un interés personal. El representante Lozada y el senador Chacón coinciden en que se deben revisar puntos de la reforma que quizá puedan ir en contravía de los colombianos de menos recursos. Revisamos la reforma y hay unos puntos que pueden generarnos algún resquemor o una preocupación de que pueda afectar clase media o sectores más vulnerables. Por su parte, el partido de la U centró sus preocupaciones en los gravámenes a los dividendos, las zonas francas y pensiones, entre otros. Hay 5 puntos que sacó la presidenta del partido. Según el senador, el partido está convencido en apoyar la reforma planteada por el gobierno y de ninguna manera están buscando presionar al gobierno a cambio de burocracia. Aquí que estamos diciendo como partido, tenemos 5 puntos que nos dan inquietud, que son una línea de nosotros. Gobierno, sentémonos, pero por 5 puntos no vamos a sentar a pedir pues otro ministerio, no. El congresista agregó que mañana tendrán una reunión con el gobierno para discutir los puntos en los que hay diferencias y de esta manera tener claro el panorama para las votaciones en el segundo debate esta semana. Una reunión privada, pero sobre agenda pública, sostuvieron hoy en Florencia, Italia, el presidente electo Gustavo Petro y el expresidente liberal César Gaviria. Se sabe que el liberalismo se declarará partido de gobierno, lo que significa que el gobierno tiene aseguradas las mayorías en el Congreso. Durante un poco más de 3 horas se reunieron en Florencia, Italia, el presidente electo Gustavo Petro y el expresidente y máxima cabeza del Partido Liberal, César Gaviria, para hablar, según se ha dicho en reportes no oficiales, de la agenda legislativa y de programas prioritarios de la administración entrante. El encuentro del presidente electo y el exmandatario liberal fue privado y tuvo lugar en Italia, en donde Gustavo Petro está tomando un periodo de descanso antes de posesionarse como jefe del Estado colombiano el próximo 7 de agosto. De todos modos, y aunque no se conocieron detalles de la reunión ni temas puntuales que hubieran tocado los dos dirigentes políticos, se supo que el liberalismo se declarará en partido de gobierno, lo que en práctica indica que la bancada de la coalición de apoyo a la nueva administración tendrá mayorías aseguradas en el Capitolio, al menos en los primeros meses del Ejecutivo. Le agradezco mucho que haya mantenido el esfuerzo. Aunque César Gaviria ha dicho que el Partido Liberal no tiene peticiones burocráticas y que solo le interesa incidir en la orientación del proyecto de reforma tributaria y de otros asuntos de macroeconomía, no sería raro que próximamente Petro designe encargos de importancia nacional del sector productivo a personas del partido de Gaviria. ¡Soy su presidente! Esta es la primera reunión que se da entre Petro y Gaviria luego de las elecciones del pasado 19 de junio y después de que el expresidente apoyara públicamente las candidaturas, primero de Federico Gutiérrez en primera vuelta y después de Rodolfo Hernández en la segunda. ¿Estaremos preparados? Precisamente por los antecedentes electorales inmediatos, militantes y personas cercanas al presidente electo cuestionaron la reunión y recordaron que el expresidente Gaviria presionó a sus parlamentarios para que no adhirieran a la candidatura del pacto histórico. Sin embargo, otros recuerdan que Gustavo Petro está intentando llegar con el mayor apoyo institucional posible para tener gobernabilidad asegurada y poder adelantar unas reformas inmediatas. Gracias, muy amables. Otra consecuencia de los resultados electorales de ayer es la propuesta del expresidente Samper al expresidente Gaviria para que entregue el Partido Liberal. Después de analizar los resultados de la jornada electoral de ayer, en la que los colombianos votaron por el cambio en el poder político,
El expresidente Ernesto Samper invitó a su homólogo César Gaviria a dejarles el partido a las nuevas generaciones liberales. Samper dijo que las propuestas de Petro son las que más se identifican con el ideario liberal. Fijemos una fecha para que después de las elecciones tranquilamente se pueda hacer un congreso de la refundación liberal, dando cada uno de nosotros dos un paso al costado para entregarle el partido a las nuevas generaciones de liberales. Se lo merecen y se lo merece el partido. Lo hago con toda cordialidad. Los dos expresidentes liberales han estado distanciados personal y políticamente desde hace muchos años, por lo que se especula que Gaviria no responderá a la invitación de llevar a cabo el Congreso Liberal y mucho menos de soltar la dirección del partido. Aunque en la negociación parlamentaria de la reforma tributaria el gobierno ha tenido que ceder, el ministro de Hacienda estima que no será mucho lo que se baje la expectativa de 25 billones de pesos en recaudo, pero la ANDI pide que se baje mucho más. Marta Olaya. Mónica, aunque el estimado por ahora está en 22 billones de pesos con las reducciones aceptadas hasta ahora por el gobierno, la ANDI dice que no hay que aspirar a más de 11 billones de pesos. A puertas del segundo debate en el Congreso del proyecto de reforma tributaria que es crucial para ajustar las finanzas públicas del país, el gobierno Petro ha mostrado su disposición de ceder o modificar los puntos que aún inquietan a varios sectores. Los voceros del Ejecutivo en esta materia se reunieron con representantes del sector minero energético para discutir una propuesta equilibrada en materia de impuestos e incluso se ha mostrado flexible en cuanto a reconsiderar el monto de recaudo de 22 billones de pesos. Yo creo que vamos a tener, sí, de pronto un poco menos, pero no mucho menos. Pese a ello, el Consejo Gremial Empresarial insiste en que la administración puede conseguir más recursos de otras fuentes y puede reducir el gasto. Como la venta de los activos improductivos, la monetización de los activos que están en la SAE, el control de la evasión, la reducción de gastos burocráticos y de funcionamiento. Los industriales, cuyo sector se ha mostrado en abierto desacuerdo con la actual reforma, insistieron en que el recaudo de la tributaria no debe superar los 11 billones de pesos, o sea, el 50% de lo que el gobierno tenía previsto al inicio de este cuatrienio. Colombia no ha tenido reformas superiores realmente a 10 o 11 billones de pesos en el pasado. La última del año 2021 fue de 15 billones, pero dentro de esos 15 billones hubo 4.5 que fueron un traslado presupuestal que hubo de un lado al otro. Los analistas económicos que ven los toros desde la barrera y sin intereses personalistas concluyen que aunque la reforma fiscal es inaplazable, el gobierno debería ceder un poco más en la carga tributaria para algunos sectores con el fin de reducir el descontento. Una modulación adicional en el margen, en las líneas que se ha venido hablando en las últimas semanas o quizás en los últimos días, pues pueden ser una buena noticia de encontrar un equilibrio. Los comerciantes, por su parte, propusieron este fin de semana, mediante un aviso en la prensa nacional, ponerle IVA al comercio electrónico transfronterizo, mantener el IVA solamente para productos provenientes de Estados Unidos y hacer seguimiento a productos que se comercializan en plataformas digitales.